Pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habla de una iglesia y que le pertenece a Cristo. Ahora vea, Cristian, que esa iglesia es la católica. Ahora vea, Cristian, habla de yo voy a, tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habla de una iglesia y que le pertenece a Cristo. Pero tienes que probar que esa iglesia es tu organización, querido amigo Luis Toro. Ahora vea, Cristian, que esa iglesia es la católica. Tienes que probarlo, no solo decirlo. Yo también puedo decir que existen las mariposas moradas, o no sé, que existen los alienígenas, que existen los caballos con alas, pero si no lo pruebo solamente estoy diciendo pues cosas que no tienen ningún sentido. ¿Y por qué es la católica? Por varios motivos, Cristian. El primer motivo es porque dentro de la Iglesia Católica hay un hombre que se llama el Papa, que Jesucristo le encargó en la persona de Pedro la iglesia. Y a la prueba me remito. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo le va a hacer la guerra, pero no la puede destruir. Miren, Cristian, cómo Jesucristo le entrega las llaves a Pedro, que nosotros llamamos Papa. Venga, escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo funda una iglesia y le da a Pedro el encargo de en esa iglesia tener las llaves del reino de los cielos. O sea, que esa iglesia es importante para tu salvación, para mi salvación, porque teológicamente las llaves del reino de los cielos significa, ¿quiere entrar al cielo? Ahí te dejo la iglesia. La más grande mentira de Luis Toro. ¿Cuál es la más grande mentira de este amigo? Su más grande engaño es afirmar que la salvación la da la iglesia, lo cual es una mentira y una doctrina de origen diabólico. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la salvación proviene de Jesucristo. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene la vida eterna. Jesucristo nos dijo en San Juan 3, 16, que todo aquel que crea en el Hijo de Dios no se perderá, sino que tendrá la vida eterna. Los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña en Hechos capítulo 16, versículo 31, que si creemos en Jesucristo seremos salvos. En Romanos capítulo 10, versículo 9 nos enseña que si confesamos con la boca y creemos con el corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. No tiene nada que ver con una iglesia, mucho menos una organización que no es verdadera. Luis Toro engaña, miente y estafa a sus seguidores cuando les dice que él puede probar que la iglesia verdadera es la iglesia católica. Y digo esto porque no hay manera de probarlo. Cuando él cita Mateo 16, versículo 18, no puede demostrar que su organización es esa iglesia. De la misma manera que ninguna persona, sin importar su denominación, puede probarlo. Un mormón no puede probar que esa es su iglesia. Un testigo de Jehová no puede probar que esa es su iglesia. Un adventista no puede probar que esa es su iglesia, etcétera, etcétera y etcétera. Porque la iglesia que menciona Mateo, el apóstol, no tiene nombre, no tiene denominación, no tiene marca, no tiene bandera, de tal manera que no es posible probar que una organización religiosa, denominación específica es esa iglesia. Ahora, si verdaderamente Pedro fuera esa roca o ese fundamento del que se está hablando en ese pasaje bíblico, eso no tiene absolutamente o no tendría absolutamente nada que ver con el papado
de Roma, porque ninguno de los papas de Roma es el apóstol Pedro, y no se puede probar con la Biblia ni con la historia que los apóstoles, y sobre todo Pedro, hayan dejado sucesores, hayan dejado a alguien que tomara su lugar en su ministerio apostólico. Podemos probar que los apóstoles dejaron a los pastores como sucesores en el sentido de que ellos cuidarían del rebaño, de que ellos cuidarían de la iglesia. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 20, en Primera de Pedro capítulo 5, en Hebreos capítulo 13, versículo 7, versículo 17. Lo encontramos en las Escrituras y podemos ver que los apóstoles dejaron como encargados a los pastores, pero no a otros apóstoles, a nuevos apóstoles o a sucesores de los apóstoles. Eso no está en la Biblia. Simplemente no existe. La palabra de Dios es muy clara. La roca, fundamento de la iglesia, es Jesucristo. El mismo apóstol Pedro lo dijo en Hechos capítulo 4, cuando dijo que esa roca desechada por los hombres es Jesucristo. Y en sus cartas, cuando dice que la roca en la cual tropiezan los hijos del diablo destinados para perdición es Jesucristo. El apóstol Pablo dice que la roca es Jesucristo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Además, el término Petra nunca es aplicado al apóstol Pedro. Al apóstol Simón, hijo de Jonás, se le aplica el término Petros o el término litos, que significa piedra, y también el término cefas, que significa piedra pequeña. Pero a Cristo se le aplica el término Petra, que significa roca. Eso quiere decir que la misma palabra, el mismo término que aparece en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Cristo habla de la roca, fundamento de la iglesia, esa palabra Petra es el mismo término que aparece en 1 Corintios 10, 4 y en las cartas del apóstol Pedro para hacer alusión a Jesucristo. Y por último, el apóstol Pablo deja claro que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. La iglesia verdadera no está fundamentada sobre un apóstol, no está fundamentada sobre un profeta, ni sobre el ministerio quíntuple. La iglesia verdadera no está fundamentada sobre un hombre de Dios que físicamente está muerto, más su alma está viva en el Señor, que es el apóstol Pedro. La iglesia de Jesucristo la iglesia verdadera está fundamentada en la persona de Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante. Ok, ahora, si usted dice que Pedro es una roca y Cristo es otra roca, que Pedro es un fundamento y Cristo es otro fundamento, entonces tendríamos que tener una especie de juego mental para acomodar a Pedro arriba de Cristo, para que Cristo sea, digamos, la piedra que está abajo y Pedro la piedra que está arriba. Pero si usted dice que Pedro es la roca fundamento sobre la cual se edifica la iglesia de Mateo 16, 18, entonces Pedro estaría abajo y Cristo estaría arriba. Y Cristo estaría fundamentado sobre Pedro, lo cual es imposible, porque el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Pero lo más importante, no hay dos fundamentos. Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento, entonces no hay dos fundamentos, sino uno solo, el cual es Jesucristo.